Lima, comienzos del siglo XX. Una ciudad que todavía se mira en espejos coloniales, con balcones de madera oscura y calles donde el polvo se mezcla con el olor a mar. El Perú vive con el pulso irregular de una república que no termina de asentarse. Elecciones, caudillos, crisis, promesas de modernidad, que llegan tarde y a trompicones. En ese paisaje nace Luis Bedoya Reyes, el 20 de febrero de 1919. Nace en un país que se está urbanizando sin haber resuelto del todo su vieja estructura social. Nace en una capital que crece hacia los bordes, pero que sigue pensando como si el centro lo fuera todo. La generación de Bedoya crece con una sensación doble. Por un lado, la fascinación por el progreso, el automóvil, el tranvía, la idea de que la técnica puede ordenar la vida. Por otro, el ruido de fondo de la política peruana, el conflicto social, la desigualdad, la disputa por quién representa al pueblo y quién administra el Estado. En las casas se habla de gobiernos que duran poco, de golpes que se rumorean, de partidos que se persiguen. En las calles el país se siente más grande que Lima, pero Lima decide casi todo. Bedoya se forma en un tiempo en que la educación es una escalera social y también una disciplina. No es un político que aparezca de la nada, como un relámpago carismático. Su perfil se va armando con paciencia, con lectura, con método. Estudia Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Derecho. La palabra misma suena a orden, a norma, a arquitectura invisible. Mientras otros sueñan con la tribuna, él aprende el lenguaje de los códigos, de los procedimientos, de las instituciones. Aprende a pensar el país como un sistema que puede diseñarse, corregirse, administrarse. Y esa idea, la política como ingeniería moral y administrativa, lo acompañará siempre, para bien y para mal. El Perú de su juventud no es un tablero limpio. Es un tablero con piezas que se mueven a golpes. En 1919, el año en que nace, Augusto B. Leguía inicia el oncenio, un ciclo largo de poder que promete modernización y termina dejando una lección amarga sobre el personalismo. En los años 20 y 30, el país ve nacer fuerzas políticas que marcarán el siglo. El APRA, con su mística de masas y su persecución. El comunismo con su lectura de clase, y una derecha tradicional que se apoya en el orden, la propiedad, la jerarquía. La política peruana se vuelve un campo de identidades fuertes, y cuando las identidades son fuertes, el centro suele ser un lugar incómodo, demasiado tibio para unos, demasiado doctrinario para otros. En ese clima, la palabra institución no es un concepto abstracto, es una necesidad. Porque cuando el Estado se tambalea, la vida cotidiana se vuelve frágil. La gente aprende a desconfiar del mañana, y en esa desconfianza, el político que promete orden puede sonar razonable, pero también puede sonar distante. Bedoya, desde temprano, parece inclinarse por una idea. El país no se salva con gritos, se salva con reglas. No se salva con improvisación, se salva con administración. No se salva con el caudillo, se salva con el equipo. La universidad, en esos años, es más que aulas. Es un laboratorio de élites, un lugar donde se cruzan futuros abogados, economistas, intelectuales, dirigentes. Se discute el país con pasión, pero también con una cierta solemnidad. Se habla de democracia, de justicia social, de la Iglesia y su papel en el mundo moderno, de la amenaza del totalitarismo en Europa, nada de la guerra que se aproxima o que ya está ocurriendo. La Segunda Guerra Mundial y luego la Guerra Fría no son noticias lejanas, son marcos mentales que ordenan el debate. En América Latina la palabra reforma puede significar esperanza o peligro, según quien la pronuncie. Bedoya se mueve en ese ambiente con una mezcla particular, pragmatismo y doctrina. No es un tecnócrata puro, de esos que creen que la sociedad es una planilla de cálculo. Tampoco es un ideólogo rígido que desprecia la gestión. En él conviven dos impulsos. 1. Hacer que las cosas funcionen. 2. Que funcionen con un sentido moral, con una idea de comunidad, con un orden social que no sea simplemente la ley del más fuerte. Esa combinación lo acerca a una tradición que en el Perú tendrá su propio recorrido. El social cristianismo, inspirado en la doctrina social de la Iglesia, en la idea de que la política debe buscar el bien común, que el mercado no puede ser un dios, pero que el Estado tampoco debe convertirse en un monstruo. En el Perú esa corriente no nace en el vacío, se alimenta de debates internacionales y de realidades locales. En Europa, la democracia cristiana se vuelve una respuesta al fascismo y al comunismo, una manera de defender la democracia con un contenido social. En el Perú, donde la desigualdad es visible en cada esquina, en el contraste entre el centro y los barrios que crecen sin servicios,
La idea de justicia social no es un eslogan, es una urgencia, pero también hay miedo. Miedo a que la reforma se convierta en revolución, miedo a que el conflicto social se desborde, miedo a que el país se parta. Bedoya aprende a hablarle a ese miedo sin convertirlo en pánico. Aprende a proponer orden sin sonar a represión. Aprende a defender la propiedad sin sonar a privilegio. Aprende a hablar de lo social sin sonar a radical. Es un equilibrio difícil. Y en el Perú, los equilibrios difíciles rara vez ganan aplausos inmediatos. Antes de ser el alcalde que muchos recordarán por obras y por un estilo de gestión, Bedoya es un abogado, un hombre de instituciones. En el Perú, el derecho es una puerta a la política porque el Estado se escribe en decretos, en leyes, en reglamentos. Quien domina ese lenguaje puede moverse con soltura en el aparato público, y Bedoya lo domina. Su figura se va asociando a una manera de hacer política que no depende tanto del mitin como del escritorio, de la negociación, del diseño, pero el escritorio no está aislado del ruido de la calle. En los años 40 y 50, el país vive tensiones constantes, gobiernos que intentan estabilizar, oposiciones que se reorganizan, el APRA que pasa por etapas de persecución y de participación, las Fuerzas Armadas como actor que observa y cuando lo considera necesario, interviene. La democracia peruana cuando existe suele ser frágil, y esa fragilidad produce un tipo de político, el que aprende a sobrevivir en la incertidumbre, a construir redes, a pensar en el largo plazo porque el corto plazo puede desaparecer de un día para otro. En ese Perú, Lima crece como un organismo que no deja de expandirse. Migraciones internas, barrios nuevos, cerros que se llenan de casas de esteras, mercados improvisados, transporte caótico. La ciudad se convierte en el escenario principal de la modernización y también de sus fallas. La capital concentra poder, pero también concentra problemas. Y la municipalidad, que podría parecer un espacio menor frente al gobierno central, empieza a adquirir un significado distinto. Es el lugar donde la política se vuelve tangible, donde una decisión se convierte en una pista asfaltada, o en un parque, en un puente, o en un basural. Bedoya entiende esa lógica. Entiende que la ciudad es un tablero donde se ve la capacidad real de gobernar, porque en la ciudad no basta con prometer, hay que ejecutar, hay que coordinar. Hay que lidiar con presupuestos, con sindicatos, con vecinos, con empresas, con el tráfico, con el agua, con la basura. La ciudad no perdona la retórica vacía. La ciudad te mide todos los días. Su entrada a la política no es la de un outsider que llega a limpiar el sistema. Es la de alguien que cree en el sistema pero quiere corregirlo. Y esa diferencia es crucial. Bedoya no se presenta como un destructor del orden existente, sino como un reformador desde dentro, un constructor de institucionalidad. Eso lo vuelve confiable para ciertos sectores, pero también lo vuelve sospechoso para otros, para quienes creen que el sistema está podrido y no se arregla con tecnicismos, para quienes prefieren el mando fuerte, para quienes desconfían de cualquier discurso que suene a centro. En los años previos a su gran salto municipal, el Perú vive un reacomodo político. La escena partidaria se mueve entre fuerzas tradicionales y nuevas coaliciones. Aparecen intentos de articular opciones que no sean ni el aprismo ni la izquierda marxista, ni la derecha oligárquica clásica. En ese espacio, el socialcristianismo busca su lugar. No es una tarea sencilla. Requiere cuadros, requiere doctrina, requiere organización, requiere paciencia. Requiere sobre todo una idea de país que pueda traducirse en propuestas concretas. Bedoya se vuelve una figura importante en ese proceso, no solo por su capacidad de hablar con claridad, sino por su habilidad para construir estructura. Hay políticos que brillan en campaña y se apagan en la administración. Hay otros que administran bien pero no logran enamorar al electorado. Bedoya parece apostar por una tercera vía, que la administración sea su argumento político, que la obra sea su discurso, que la gestión sea su identidad. Y sin embargo, incluso en esa apuesta hay una tensión, porque la política peruana, como muchas en América Latina, suele premiar el gesto dramático, el líder que encarna una épica, el que promete un cambio total o una defensa total. El gestor, el que habla de presupuestos y de planificación urbana, puede parecer frío, puede parecer distante, puede parecer incluso elitista. Bedoya tendrá que cargar con esa percepción, a veces injusta, a veces alimentada por su propio estilo. La Lima que se acerca a los años 60 es una ciudad que ya no cabe en sus viejos límites. El centro histórico sigue siendo símbolo, pero la vida real se desplaza. El transporte se vuelve un problema diario. El comercio se desborda, la informalidad crece, los servicios públicos no alcanzan. Y al mismo tiempo, hay una aspiración moderna. Avenidas amplias,
parques, ordenamiento, una capital que se parezca a las postales de otras ciudades del mundo. Esa aspiración convive con la precariedad, y esa convivencia es explosiva. En 1963, el Perú elige presidente a Fernando Belaúnde Terry, un arquitecto que llega con un discurso de modernización y obras, con la promesa de el Perú como doctrina y la idea de integrar el país. Es un momento de expectativas, y en ese mismo ciclo político, la alcaldía de Lima se vuelve un cargo de enorme visibilidad, porque Lima ya no es solo una ciudad, es el espejo del país. Lo que pasa en Lima se interpreta como señal de lo que puede pasar en el Perú. Bedoya llega a la alcaldía en ese contexto. Su elección como alcalde de Lima, asumirá en 1964, no es un accidente. Es el resultado de años de construcción política, de redes, de credibilidad en sectores que buscan una administración seria. La municipalidad para él no es un premio menor, es un laboratorio. Es el lugar donde su idea de política puede probarse con cemento, con planos, con decisiones que se ven. Pero antes de que la obra exista, existe la ciudad real, la ciudad que no espera, la ciudad que exige. Lima, en esos años, es un rompecabezas. Distritos con realidades distintas, una burocracia municipal con inercias, intereses privados que presionan, vecinos que reclaman, comerciantes que ocupan espacios, transportistas que hacen de la calle su territorio. Gobernar Lima no es cortar cintas, es pelear todos los días con el desorden. Bedoya, abogado y político de vocación institucional, entra a ese escenario con una idea fija. Ordenar. Ordenar no como capricho autoritario, sino como condición para que la ciudad funcione. Ordenar el tránsito, ordenar el espacio público, ordenar la administración municipal y ordenar también el lenguaje de la política. Menos promesa grandilocuente, más ejecución. Su figura empieza a adquirir un perfil público más nítido. No es el político que se disuelve en la multitud, es el que se distingue por el tono, por la precisión, por una cierta austeridad. En un país donde el carisma suele confundirse con el volumen de la voz, Bedoya apuesta por otra cosa, por la autoridad que viene del argumento, del dato, del plan. Eso le da respeto. Y también le crea enemigos, porque el plan cuando se aplica toca intereses, y el orden cuando se impone incomoda a quienes viven del desorden. En el Perú de los 60, además, la política nacional se polariza. La Revolución cubana ha cambiado el clima ideológico del continente. La izquierda se radicaliza en algunos sectores, la derecha se endurece en otros. El centro intenta sostenerse como espacio de reforma sin ruptura. Las Fuerzas Armadas observan con atención. La idea de que el país necesita mano firme circula en conversaciones, en editoriales, en cuarteles. Y mientras tanto la desigualdad sigue ahí, visible, cotidiana, irritante. Bedoya, desde la municipalidad, se mueve en un terreno que parece técnico, pero es profundamente político. Porque decidir dónde se invierte, qué se prioriza, qué se regula, es decidir qué ciudad se construye y para quién. La ciudad como tablero. Cada avenida, cada plaza, cada mercado, cada obra pública es una jugada. ¿Y cada jugada tiene costos? Su formación jurídica le da una ventaja. Entiende el Estado como un conjunto de competencias, de límites, de procedimientos, pero también le impone una forma de pensar que puede chocar con la urgencia social. El vecino que no tiene agua no quiere escuchar sobre trámites. Quiere solución. El comerciante que vive del espacio público no quiere escuchar sobre ordenamiento. Quiere sobrevivir. El transportista que gana por ruta no quiere escuchar sobre planificación. Quiere seguir circulando. La municipalidad se convierte en un campo de negociación permanente, y ahí aparece la contradicción que lo acompañará toda la vida. El modernizador pragmático que cree en resultados concretos, y el doctrinario que cree en principios. Porque ordenar una ciudad puede implicar decisiones impopulares, y sostener principios puede implicar quedarse solo. Bedoya aprende a pactar cuando es necesario, a confrontar cuando lo considera inevitable. Aprende que la política no es un manual, es una calle con baches. En esos años, su nombre empieza a asociarse a una manera de hacer política que busca legitimidad en la administración. No es casual que, más adelante, su legado se recuerde tanto por la construcción de una tradición partidaria como por la conquista de grandes victorias nacionales. Hay políticos que viven para ganar elecciones. Bedoya parece vivir para construir una estructura que sobreviva a las elecciones. Un partido, una escuela de cuadros, una forma de entender el Estado. Pero todavía no se ha escrito esa historia completa. En el momento en que asume la alcaldía, el Perú aún cree, o quiere creer, que la democracia puede consolidarse, que las instituciones pueden fortalecerse, que el país puede modernizarse sin romperse.
Es una esperanza frágil, como vidrio. Y el vidrio, en política peruana, suele romperse con facilidad. La Lima que Bedoya recibe no es una hoja en blanco. Es una ciudad con capas. La Lima señorial, la Lima comercial, la Lima popular que crece en los márgenes, la Lima que se expande hacia el norte, hacia el sur, hacia el este. Una ciudad donde el centro histórico convive con barriadas que nacen casi de la noche a la mañana, donde la municipalidad tiene que lidiar con una realidad que cambia más rápido que cualquier reglamento. Y sin embargo Bedoya cree en el reglamento, cree en la norma como herramienta de justicia, cree en la administración como forma de moral pública. Esa fe en la institucionalidad, en un país acostumbrado a la improvisación, es casi una rareza. Y como toda rareza despierta curiosidad y resistencia, su estilo se va definiendo. Sobriedad, disciplina, una cierta distancia que puede interpretarse como frialdad, pero que también es autocontrol. No es un hombre de escándalos, es un hombre de método. Y el método en política puede ser una virtud silenciosa o un defecto fatal, dependiendo del momento histórico, porque el momento histórico no espera a nadie. El Perú de los 60 se acerca a un punto de quiebre, las tensiones sociales aumentan, las reformas se discuten con intensidad, la idea de que el Estado debe intervenir más en la economía gana terreno, la presión por cambios agrarios, por inclusión, por reconocimiento de los sectores marginados, se vuelve más fuerte, y al mismo tiempo, los sectores que temen perder privilegios se atrincheran. El país se polariza. Y cuando un país se polariza, el espacio del gestor se estrecha. Bedoya, desde Lima, intenta demostrar que la política puede ser otra cosa. Que se puede gobernar con eficiencia, con planificación, con una ética pública. Que se puede construir legitimidad no solo con discursos, sino con obras. Que la ciudad puede ser el ejemplo de un país posible. La municipalidad como laboratorio. La ciudad como tablero. La obra como argumento, pero el tablero nacional es más grande y más violento, y las piezas se mueven con fuerzas que no siempre responden a la lógica municipal. En el Perú la historia suele irrumpir sin pedir permiso, y cuando irrumpe arrastra carreras, proyectos, partidos enteros. Aún así, Bedoya avanza. Su figura se consolida como un referente de un sector que busca combinar orden con sensibilidad social, mercado con responsabilidad, democracia con autoridad institucional. Un sector que no quiere ni la revolución total ni la restauración inmóvil, un sector que cree en la reforma gradual, en el pacto, en la construcción paciente. Esa paciencia, sin embargo, tiene un precio porque el electorado muchas veces no premia la paciencia, premia la promesa inmediata, premia el gesto, premia el líder que parece encarnar una solución total. Y Bedoya, con su tono de abogado, con su énfasis en la gestión, con su insistencia en la institucionalidad, se coloca en un lugar extraño. Respetado, escuchado, consultado, pero no necesariamente amado por las multitudes. En los pasillos del poder, en las conversaciones de élite, su nombre pesa. En la calle, su nombre compite con otros símbolos más emocionales. Esa diferencia entre respeto y adhesión popular será una sombra constante, y también será, paradójicamente, la fuente de su influencia a largo plazo. Porque el político que no depende solo del aplauso, puede dedicarse a construir algo más durable que una campaña. En 1964, cuando Bedoya asume la alcaldía, Lima no sabe todavía que está entrando en una década que terminará con un golpe militar, no sabe que el sistema de partidos será interrumpido, no sabe que muchas trayectorias quedarán cortadas o desviadas, pero ya se siente en el aire una tensión, una electricidad, como antes de una tormenta, y Bedoya, en medio de esa electricidad, se aferra a su herramienta favorita, la administración, el plano, el expediente, la ordenanza. La idea de que el Estado, si se organiza, puede domesticar el caos, que la ciudad, si se planifica, puede volverse habitable, que el Perú, si se institucionaliza, puede dejar de vivir al borde del abismo. Esa fe es su fuerza, y también su límite, porque el Perú no siempre se deja ordenar, porque la historia peruana tantas veces ha preferido el salto brusco al paso medido, porque el tablero a veces se sacude y las piezas caen al suelo. Pero por ahora, en este punto de la historia, Bedoya está donde quería estar, en el lugar donde la política se vuelve concreta, en la ciudad, en la municipalidad, en el tablero de Lima, y cada calle, cada plaza, cada decisión administrativa empieza a dibujar no solo una gestión, sino un estilo que, con el tiempo, terminará siendo más influyente que muchas victorias electorales, un estilo que busca dejar huella no en el aplauso del día, sino en la estructura que queda cuando el ruido se apaga. Lima amanece temprano, con esa luz blanca que parece venir del mar y no del sol, una claridad sin sombras duras, como si la ciudad,
estuviera siempre a medio revelar. En 1964, cuando Luis Bedoya Reyes se sienta en el sillón municipal, la capital ya no es la postal de balcones y plazas quietas. Es un animal que crece sin pedir permiso. Se estira hacia el norte, hacia el sur, trepa cerros, rellena arenales, abre calles donde ayer había huellas. Y en cada expansión hay una promesa y una amenaza. Promesa de vivienda, de trabajo, de futuro. Amenaza de caos, de servicios que no alcanzan, de un Estado que llega tarde. La Municipalidad de Lima, vista desde afuera, podría parecer un edificio más en el centro, un lugar de sellos, de papeles, de ceremonias, pero por dentro es una máquina vieja con engranajes que chirrían, presupuesto limitado, dependencias que se pisan competencias, una burocracia acostumbrada a sobrevivir más que a planificar, y, encima, una ciudad que exige como si el municipio fuera omnipotente. Agua, pistas, veredas, mercados, limpieza, tránsito, seguridad, parques, todo, ya. Bedoya entra con una idea que suena simple y, en Lima, es casi revolucionaria. Ordenar para poder servir. Ordenar la casa antes de ampliarla. Ordenar la administración antes de prometer milagros. Y ordenar la calle, que es donde se juega la política real, la que no cabe en discursos. El alcalde no llega como un caudillo de barrio ni como un tribuno de plaza. Llega con el tono de abogado que ha aprendido a desconfiar de las frases bonitas si no tienen respaldo en un expediente. Su autoridad no es la del grito, es la de la precisión. Y esa precisión, en una ciudad donde la improvisación es una forma de vida, provoca reacciones encontradas. Respeto en unos, irritación en otros, porque el orden, cuando se aplica, siempre tiene destinatarios concretos. Siempre toca bolsillos, siempre toca costumbres. Lima en los 60 es también una ciudad de contrastes físicos, casi táctiles. El centro con sus edificios republicanos, sus portales, sus oficinas, su comercio formal. Y, a pocas cuadras o a pocos kilómetros, los asentamientos que nacen con esteras, con madera, con ladrillos sin tarrajear, con calles sin nombre. La migración interna ha cambiado el rostro de la capital. Familias que llegan desde la sierra y la costa buscando trabajo, educación, un lugar donde la vida no esté determinada por la hacienda o por la falta de tierra. Llegan y se instalan donde pueden. Y donde pueden casi siempre es donde el Estado no está. La municipalidad se convierte entonces en un campo de batalla silencioso, no de fusiles, sino de prioridades. ¿Qué se atiende primero? ¿Dónde se invierte? ¿Qué se regula? ¿Qué se tolera? ¿Qué se prohíbe? Cada decisión municipal es una declaración política. Aunque se disfrace de trámite, Bedoya entiende que su gestión será leída como un modelo, no solo por los vecinos, también por los partidos, por el gobierno central, por la prensa, por los empresarios, por los sindicatos. Lima es el escaparate del Perú. Si Lima funciona, se dice que el país puede funcionar. Si Lima se desborda, se siente que todo se desborda. Y Lima, en esos años, se desborda especialmente en un punto. El tránsito, el automóvil ya no es rareza. Los buses y microbuses se multiplican. Las rutas se superponen. Los paraderos se improvisan. Las calles del centro, pensadas para otra época, se saturan. El peatón se vuelve un obstáculo. El conductor un competidor. La bocina, un idioma. Y el caos vial no es solo molestia. Es tiempo perdido, accidentes, tensión diaria, una sensación de que nadie manda. Ordenar el tránsito es para un alcalde una forma de decir, aquí hay autoridad. Pero también es una forma de ganarse enemigos. Porque el transporte urbano es negocio, es sindicato, es poder informal. Cambiar rutas, fiscalizar, imponer reglas, significa tocar intereses que no se dejan tocar con facilidad. La limpieza pública es otro frente. Lima produce basura como produce gente, sin parar. Y la basura, cuando no se recoge, se convierte en paisaje. Se acumula en esquinas, en mercados, en acequias. Huele, atrae moscas, enferma. La limpieza no da épica, pero da legitimidad. La ciudad limpia es una ciudad que cree en sí misma. La ciudad sucia es una ciudad que se resigna. Bedoya insiste en la idea de gestión, en la disciplina de los servicios, en la municipalidad como empresa pública que debe funcionar con horarios, con rutas, con control. Y esa insistencia, que hoy podría sonar obvia, en el Lima de entonces era una apuesta política. Demostrar que el Estado puede ser eficiente sin ser autoritario, que puede ser firme sin ser arbitrario. La modernización urbana, sin embargo, no se reduce a barrer calles o pintar señales. Lima quiere crecer como ciudad moderna, y la modernidad, en los 60, se imagina con avenidas amplias, con obras visibles, con concreto. La obra pública es el lenguaje más directo entre un alcalde y su población. Una pista asfaltada se entiende sin explicación.
Un parque se disfruta sin discurso. Un puente se cruza sin ideología, pero la obra pública también es un laberinto. Licitaciones, contratistas, plazos, sobrecostos, fiscalización y sobre todo expectativas. Porque cada obra que se hace en un distrito es una obra que no se hace en otro. Cada cinta que se corta en un lugar es una queja en otro. La ciudad como tablero, sí, pero un tablero donde todas las piezas hablan al mismo tiempo. En el centro el comercio presiona. Los mercados son corazón económico y también foco de desorden. Puestos que se expanden, ambulantes que ocupan veredas, camiones que descargan a cualquier hora. Regular el comercio significa enfrentarse a la supervivencia cotidiana de miles, y ahí aparece la tensión más difícil para un político como Bedoya. Su impulso por el orden choca con la informalidad, que no es capricho, sino necesidad, porque la informalidad en Lima no es solo desobediencia, es respuesta. Respuesta a un Estado que no ofrece empleo formal suficiente, que no planifica vivienda a la velocidad de la migración, que no integra a todos en el sistema. El ambulante no es un enemigo abstracto, es una familia. El asentamiento humano no es un problema técnico. Es gente que ha decidido no esperar. Bedoya, con su formación social cristiana, no puede mirar esa realidad solo como infracción, pero tampoco puede gobernar aceptando que la ciudad se convierta en suma de hechos consumados. Su estilo se vuelve entonces una mezcla de negociación y firmeza. A veces pacta, a veces confronta, y cada vez que confronta paga un costo. La prensa observa. En Lima la prensa no solo informa, construye reputaciones. Un alcalde puede ser presentado como modernizador o como insensible, como eficiente o como elitista, y Bedoya, que no es un hombre de gestos teatrales, depende mucho de que sus resultados hablen, pero los resultados, en una ciudad grande, siempre llegan tarde para alguien. En esos años, además, el clima político continental pesa sobre cada decisión local. La revolución cubana ha encendido imaginarios. La palabra reforma se pronuncia con urgencia y con miedo. En universidades, sindicatos y barrios, crece la idea de que el cambio debe ser profundo. En sectores empresariales y conservadores, crece la idea de que el orden está en peligro. Y en medio, gobiernos que intentan modernizar sin romper, como el de Fernando Belaúnde Terry, que también apuesta por obras, por integración, no por una narrativa de construcción nacional. La coincidencia es interesante. Un presidente arquitecto y un alcalde abogado, ambos hablando de modernización, ambos creyendo en la obra como argumento, pero la política no es solo coincidencia de ideas, es competencia de espacios. El gobierno central mira a Lima como vitrina y como problema. La municipalidad mira al gobierno central como fuente de recursos y como límite, y Bedoya aprende rápido que la autonomía municipal en el Perú es relativa. Depende de presupuestos, de autorizaciones, de coordinación con ministerios. La ciudad puede ser tablero, pero el tablero tiene dueños compartidos. En la municipalidad, Bedoya impulsa una imagen de administración seria, ordenanzas, reglamentos, reorganización de servicios. La palabra municipal deja de sonar a adorno y empieza a sonar a autoridad. Y eso, para muchos limeños, es un alivio. Alguien está al mando. Para otros es una molestia. Alguien está poniendo reglas donde antes había margen. La modernización urbana también tiene un componente simbólico. El centro histórico. Lima vive una relación ambigua con su centro. Lo venera y lo maltrata. Lo usa y lo abandona. El centro es sede de poder, de comercio, de historia, pero también es un lugar donde el tránsito se ahoga y donde la presión inmobiliaria empuja a cambios. Cuidar el centro es cuidar identidad. Transformarlo es apostar por funcionalidad. Y cada decisión ahí se vuelve polémica porque toca memoria. Bedoya se mueve con cuidado, pero no con inmovilidad. Su gestión busca mostrar que la ciudad puede ser gobernada con criterio técnico, y el criterio técnico en política es un arma de doble filo. Da legitimidad, pero también puede sonar a frialdad. El vecino no siempre quiere escuchar por qué algo es técnicamente necesario. Quiere sentir que lo escuchan. Quiere sentir que lo consideran. Ahí aparece otra dimensión de su alcaldía. La relación con los distritos y con los vecinos organizados. Lima no es una sola comunidad. Es un mosaico. Distritos con recursos y distritos sin recursos. Barrios consolidados y barrios nacientes. Y la municipalidad metropolitana tiene que articular ese mosaico sin romperlo. La coordinación con autoridades distritales, con juntas vecinales, con asociaciones, se vuelve parte del trabajo cotidiano. Política de proximidad pero sin populismo. Ese es el equilibrio que Bedoya intenta sostener. Y mientras tanto la ciudad sigue creciendo. Cada día llegan más. Cada día se construye más. Cada día se improvisa más. La planificación urbana, si existe, corre detrás de la realidad.
Y el alcalde, por más disciplinado que sea, no puede detener la marea, solo puede canalizarla, o intentar canalizarla. En los márgenes, la demanda principal es básica: agua, desagüe, luz, transporte, servicios que no dependen solo del municipio, pero que el municipio debe gestionar, coordinar, presionar. La gente no distingue competencias, no le importa si el agua es de tal entidad o de tal ministerio, le importa abrir el caño y que salga algo. Y cuando no sale, la frustración cae sobre la autoridad visible, sobre el alcalde. Bedoya, entonces, se convierte en un intermediario entre la ciudad y el Estado, entre la urgencia y el procedimiento, entre la necesidad y el presupuesto, y esa intermediación es desgastante, porque la urgencia no entiende de plazos, y el presupuesto no entiende de urgencias. Su alcaldía también se desarrolla en un tiempo en que la política municipal empieza a ser escuela de cuadros. La municipalidad como laboratorio no solo de obras, también de formación. Técnicos, funcionarios, jóvenes políticos que aprenden a gobernar en lo concreto. Bedoya, que siempre ha creído en la estructura, en el equipo, en la continuidad, usa el municipio como espacio de aprendizaje. No se trata solo de resolver el bache de hoy, sino de formar gente que sepa evitar el bache de mañana. Esa visión de largo plazo es rara en un país donde el corto plazo suele devorar todo, y, sin embargo, es coherente con su personalidad. Bedoya no parece obsesionado con el aplauso inmediato, parece obsesionado con dejar un método, con dejar una forma de hacer, pero el método también genera resistencia interna. En cualquier institución pública hay hábitos, hay redes. Hay funcionarios que han aprendido a sobrevivir con la ambigüedad. La eficiencia amenaza esos equilibrios. La fiscalización incomoda. La reorganización despierta temores. Y el alcalde, si quiere cambiar, tiene que pelear también dentro de su propia casa. La política municipal, además, tiene un componente que rara vez se menciona en discursos. El contratista, la obra pública necesita empresas, y donde hay empresas hay lobby, hay presión, hay tentación. La reputación de un alcalde se juega tanto en lo que construye como en cómo lo construye. Bedoya, con su imagen de austeridad y orden, se cuida de que la municipalidad no se convierta en feria. Esa vigilancia refuerza su prestigio en sectores que valoran la probidad, pero también alimenta la idea de que es rígido, de que no entiende cómo se mueve la política real. La ciudad, mientras tanto, ofrece escenas que parecen pequeñas y son enormes. Un semáforo que no funciona en una esquina clave y convierte la mañana en un nudo. Un mercado que se incendia y deja asientos sin sustento. Una lluvia rara, porque Lima no es ciudad de lluvias, que cuando cae revela la fragilidad de drenajes y pistas. Un corte de agua que obliga a filas con baldes. Esas escenas son la verdadera agenda municipal, no la foto oficial, la esquina, el olor, el ruido. Bedoya aprende a gobernar en ese ruido, y su figura pública se consolida precisamente por eso. Porque no se esconde en el discurso nacional, sino que se ensucia con la ciudad. La alcaldía de Lima, en su caso, no es un trampolín vacío, es una prueba diaria, y esa prueba le da algo que pocos políticos peruanos de su tiempo logran con tanta claridad: una identidad asociada a la gestión. Pero la gestión por sí sola no crea amor popular, crea respeto, crea confianza en ciertos sectores, crea la sensación de que al menos alguien sabe lo que hace, y eso es valioso, sí. Pero en un país emocionalmente polarizado, el respeto no siempre se traduce en mayoría. En los años de su alcaldía, la ciudad también vive tensiones sociales que se sienten en la calle: huelgas, protestas, reclamos por vivienda, conflictos por terrenos. La expansión urbana no es ordenada. Muchas veces es ocupación, y la ocupación es política pura. Se desaloja, se negocia, se regulariza. Cada opción tiene consecuencias. Desalojar puede ser legal y al mismo tiempo explosivo. Negociar puede ser humano y al mismo tiempo incentivar nuevas ocupaciones. Regularizar puede ser solución y, al mismo tiempo, premio al hecho consumado. Bedoya, que cree en la norma, se enfrenta a un dilema permanente. Si la norma no se adapta a la realidad rompe la norma. Y si la norma se adapta demasiado, deja de ser norma. En esa cuerda floja se mueve su municipalidad. Su relación con el gobierno central también se vuelve parte del relato. Belaúnde necesita mostrar obras, necesita mostrar modernización. Lima es vitrina. Pero el gobierno central tiene su propia agenda. Carreteras, integración, conflictos parlamentarios, presiones de partidos. La municipalidad pide recursos, pide coordinación, y en esa negociación se ve el talento político de Bedoya. No solo administrar, también persuadir, presionar, construir alianzas. La alcaldía le da, además, un escenario para proyectar una idea de ciudad que es, en el fondo, una idea de país.
Una ciudad ordenada, con servicios, con reglas claras, con espacios públicos cuidados, es la metáfora de un Perú posible. Un Perú donde la ley no sea adorno, donde la autoridad no sea abuso, donde la modernización no sea privilegio de pocos. Esa metáfora se vuelve su marca. Y también su límite, porque el país no es una ciudad, y la ciudad no es un plano. A medida que avanza su gestión, Bedoya se convierte en referencia inevitable cuando se habla de Lima, para bien y para mal. Sus partidarios lo presentan como el alcalde que profesionaliza, que pone orden, que hace funcionar. Sus críticos lo pintan como representante de una Lima formal, que mira con sospecha a la Lima popular. Y la verdad, como suele ocurrir, está en la fricción. Intenta ordenar una ciudad que se ha construido en gran parte desde la necesidad y la informalidad. Intenta imponer reglas donde la vida ha aprendido a sobrevivir sin ellas. En ese choque su figura se endurece, no necesariamente en el sentido autoritario, sino en el sentido de convicción. Si cede demasiado, la ciudad se le va de las manos. Si aprieta demasiado, la ciudad se le vuelve en contra. Y el alcalde cada día decide cuánto ceder y cuánto apretar. No en teoría, en la calle. La Lima de Bedoya también es una Lima que empieza a sentir el peso de la modernidad en su estética. Más anuncios, más vehículos, más ruido, más cemento. La ciudad pierde ciertas pausas antiguas y gana velocidad. Y con la velocidad gana accidentes, estrés, desigualdad visible. El alcalde se convierte en administrador de esa transición. No es poca cosa, es gobernar un cambio de época. Hacia el final de su periodo, su prestigio como gestor está instalado. La municipalidad, bajo su mando, se asocia a una idea de eficiencia y orden que contrasta con la imagen tradicional del Estado peruano. Como aparato lento y clientelista, esa reputación lo acompaña como un sello. Y, al mismo tiempo, lo encierra. El alcalde técnico, el hombre de gestión, el administrador, etiquetas que sirven para construir autoridad, pero que también pueden impedir que se lo vea como líder nacional, capaz de encender pasiones. Y, sin embargo, la alcaldía le da algo más importante que la popularidad. Le da estructura, le da cuadros, le da experiencia real de gobierno, le da una red de relaciones con empresarios, con gremios, con vecinos, con prensa, con el Estado. Le da, sobre todo, una plataforma moral. La idea de que se puede hacer política sin convertirla en espectáculo. En 1968, cuando el golpe militar corta el ciclo democrático, muchas trayectorias quedan suspendidas, como si alguien hubiera apagado la luz en medio de una obra. Pero antes de ese apagón, la Lima de Bedoya ya ha sido su gran escenario. Un tablero donde cada calle y cada plaza han sido más que infraestructura, han sido argumento. Han sido doctrina aplicada, han sido la prueba de que su poder no se construye solo con votos nacionales, sino con la paciencia de la administración, con la obstinación del reglamento, con la convicción de que una ciudad, si se ordena, puede enseñar a un país a ordenarse. Y esa es la paradoja que se empieza a dibujar con nitidez. En la capital más difícil del Perú, el hombre que no grita se vuelve audible, el hombre que no promete revoluciones deja huellas de concreto. El hombre que parece frío aprende a leer la temperatura de la calle. No siempre acierta, no siempre cae bien, pero deja una marca. La idea de que gobernar es, primero, hacer que funcione, y que en Lima si algo funciona se nota. Se nota en el tráfico, se nota en la basura, se nota en la vereda, se nota en la vida diaria, que es donde la política deja de ser palabra y se vuelve realidad. El 3 de octubre de 1968 no llega con estruendo de batalla en las calles de Lima, llega con la frialdad de un comunicado, con el peso de los uniformes en los pasillos del poder, con esa sensación tan peruana de que la historia cambia de carril sin pedir permiso. En Palacio, el general Juan Velasco Alvarado encabeza el golpe que derriba a Fernando Belaúnde. Y, de pronto, el país que Bedoya había intentado ordenar desde la municipalidad, con reglamentos, con expedientes, con obras que se podían tocar, se queda sin el tablero conocido. Se apagan las reglas del juego, se reescriben las reglas del juego, y lo que para algunos es revolución, para otros es interrupción, corte, suspensión de la respiración democrática. Para un político como Luis Bedoya Reyes, formado en la idea de institución, de legalidad, de continuidad, el golpe no es solo un cambio de gobierno, es un cambio de clima. La política deja de ser competencia abierta y se vuelve de golpe un terreno cercado. Ya no se trata de ganar elecciones, de construir mayorías en el Congreso, de negociar presupuestos con ministros que responden a un presidente civil. Ahora el poder se concentra en una junta,
en decretos, en una narrativa que se presenta como refundación nacional, y en esa narrativa los partidos, todos, pasan a ser sospechosos, residuos del pasado, intermediarios incómodos, maquinarias de intereses. Bedoya venía de una experiencia municipal que lo había hecho visible, respetado, discutido. Había aprendido a gobernar con el ruido de la calle, con la presión de los gremios, con la impaciencia de los barrios. Había construido una reputación de administrador serio. Pero el golpe le cambia el tipo de desafío. Ya no es el caos del tránsito o la basura. Es el caos de la política sin política. ¿Qué hace un hombre que cree en la norma cuando la norma se reemplaza por decreto? ¿Qué hace un organizador cuando el sistema decide que organizarse es, en sí mismo, un problema? La Lima de fines de los 60 y comienzos de los 70 tiene otra textura. Menos optimismo de obra pública como promesa, más tensión ideológica. La palabra reforma deja de ser aspiración y se vuelve programa de Estado. Reforma agraria, nacionalizaciones, reestructuración de la economía, un discurso que habla de justicia histórica, de romper con la oligarquía, de devolverle al país lo que le han quitado, y al mismo tiempo un aparato que controla, que vigila, que limita. La prensa siente el peso, los empresarios sienten el peso, los sindicatos, a veces, sienten el peso también, porque el poder militar no es un aliado dócil. Es un poder que se considera a sí mismo tutor de la nación. En ese Perú, Bedoya no puede ser alcalde, no puede ser candidato, no puede desplegar su estilo de gestión en el marco electoral. Pero puede hacer algo que, para él, es casi tan importante como ganar: construir estructura. Y ahí aparece el otro Bedoya, el menos visible para el gran público, pero decisivo para entender por qué su nombre se vuelve sinónimo de una tradición política. El Bedoya organizador. El Bedoya fundador, el Bedoya que cree que un partido no es un vehículo de campaña, sino una institución con doctrina, cuadros, disciplina y memoria. La democracia cristiana peruana ya existía como corriente, como intento de articular un centro social inspirado en el humanismo cristiano, en la idea de comunidad, en la defensa de la democracia representativa con sensibilidad social, pero el espacio estaba fragmentado, disputado, a veces más intelectual que territorial. Bedoya, que no era un teólogo ni un predicador, sino un abogado con instinto de administración, entiende que la doctrina sin maquinaria se evapora y que la maquinaria sin doctrina se corrompe. Su obsesión es el equilibrio. Principios que no sean excusa para la inacción y pragmatismo que no sea excusa para el cinismo. En 1966, en plena vida democrática todavía, se había producido una ruptura que marcaría el futuro. Bedoya y un grupo de dirigentes se separan de la democracia cristiana y forman el Partido Popular Cristiano. El nombre ya dice mucho. Popular, para no quedar encerrados en la etiqueta de partido de élites o de sacristía. Cristiano, para afirmar una raíz ética y social. Y partido, con todas sus letras, porque Bedoya cree en el partido como herramienta moderna. Organización, disciplina, presencia, territorial, cuadros formados, capacidad de negociar sin disolverse. El PPC nace entonces antes del golpe, pero se consolida en el tiempo del golpe. Y eso es clave. Porque cuando la democracia se interrumpe, muchos proyectos políticos se deshilachan. Sin elecciones, sin Congreso, sin campañas, la militancia se enfría, los liderazgos se apagan, las redes se dispersan. Bedoya hace lo contrario. Aprovecha el tiempo sin urnas para hacer lo que casi nadie quiere hacer cuando hay urnas: construir cimientos. Reuniones, comités, formación, discusión doctrinaria, selección de cuadros, un trabajo paciente, casi de taller, como si el país fuera una ciudad y el partido fuera el plano que hay que dibujar antes de levantar paredes. La política peruana, además, se reacomoda de manera brutal. El APRA, histórico, masivo, con su propia mística, queda también fuera del juego formal. La izquierda se reorganiza en múltiples corrientes, algunas fascinadas por la idea de revolución, otras más institucionales, todas compitiendo por representar al pueblo. En un país donde el Estado militar se apropia del lenguaje popular, la derecha tradicional, asociada a intereses económicos y a viejas redes, se repliega, negocia, resiste, se adapta. Y en medio, el centro social cristiano intenta no ser aplastado por la polarización. Bedoya no es un hombre de consignas incendiarias. No es un tribuno que se sube a una tarima a prometer el cielo. Su estilo es otro: el de quien cree que el país se gobierna con reglas, con instituciones, con acuerdos que duren más que una coyuntura.
Eso, en tiempos de militares y de reformas radicales, suena casi anacrónico, pero también suena para muchos como una reserva moral, como una voz que no se deja arrastrar por el entusiasmo autoritario ni por el resentimiento. El PPC, bajo su liderazgo, se convierte en un espacio de oposición democrática al régimen militar, pero una oposición con matices, porque el Perú de Velasco no es una dictadura clásica de derecha, es un gobierno militar que se presenta como revolucionario, que impulsa cambios reales en la estructura agraria y económica. Criticarlo exige precisión. No basta con decir no, hay que decir no a la concentración de poder, no a la ausencia de libertades, no al control sobre la vida política. Pero también hay que entender que el país estaba lleno de injusticias que habían alimentado el deseo de ruptura. Bedoya, doctrinario y pragmático a la vez, camina esa cuerda floja, defender la democracia sin defender el inmovilismo. En los cafés del centro, en oficinas de abogados, en salones donde se discute con voz baja porque el ambiente no invita a la grandilocuencia, se va formando una idea. Cuando esto termine, porque todo termina, habrá que volver con partidos que no sean improvisación. Y Bedoya trabaja como si ese cuándo fuera una fecha en el calendario, aunque nadie la tenga. Esa es su manera de resistir. No con clandestinidad romántica, sino con organización persistente. La ciudad sigue siendo su metáfora. Lima, mientras tanto, no se detiene. Crece, se expande, se informaliza más. La migración continúa. Los arenales se llenan de esteras que luego se vuelven ladrillo. El Estado militar habla de integración, pero la vida cotidiana sigue siendo dura. Y Bedoya mira esa expansión como quien mira un plano que se desborda de sus márgenes. El país entero es eso, un plano que se desborda. Y su respuesta no es el grito, sino el diseño. El partido como instrumento para canalizar, para ordenar, para dar forma. En 1975, el régimen cambia de manos dentro de las Fuerzas Armadas. Francisco Morales Bermúdez desplaza a Velasco. El tono se vuelve menos épico, más administrativo, más preocupado por la crisis económica y por la presión social. La segunda fase del gobierno militar promete una transición. La palabra vuelve a circular. Elecciones, asamblea, retorno. Y en ese momento el trabajo silencioso de Bedoya empieza a rendir frutos, porque cuando se abre una rendija, los que tienen estructura entran primero. La Asamblea Constituyente de 1978 es uno de esos momentos en que el país intenta rearmarse. Se eligen representantes para redactar una nueva constitución. Víctor Raúl Haya de la Torre preside la constituyente, un símbolo viviente de la política peruana del siglo XX, y alrededor un mosaico de fuerzas, apristas, izquierdas, centroderechas, independientes. El PPC participa. Bedoya no es un actor marginal en ese proceso. Su partido ya tiene identidad, ya tiene cuadros, ya tiene una línea, y esa línea insiste en algo que para él es casi obsesión. La democracia no es solo votar, es tener instituciones que limiten el poder, que garanticen derechos, que permitan alternancia. La Constitución de 1979 nace de ese esfuerzo, un texto que intenta equilibrar derechos sociales con libertades políticas, que busca modernizar el Estado, que refleja el aprendizaje de una década de gobierno militar y de décadas anteriores de inestabilidad. Bedoya, desde su espacio, empuja la idea de un orden democrático con contenido social, sin caer en el estatismo absoluto ni en el laissez-faire indiferente. No es un debate abstracto, es el intento de diseñar un país que no vuelva a romperse al primer conflicto. Pero la política peruana no es un seminario, es una calle. Y la calle, a fines de los 70, está cargada de crisis económica, de inflación, de malestar. El retorno a la democracia se anuncia como alivio, pero también como riesgo. ¿Quién va a administrar el desastre? ¿Quién va a pagar el costo? En ese contexto, Bedoya se perfila como un candidato natural para un sector que busca orden, gestión, previsibilidad, el alcalde técnico convertido en líder partidario, el organizador convertido en opción nacional, y sin embargo, incluso antes de la elección, se siente el límite de su estilo. El Perú premia, muchas veces, al que encarna una emoción colectiva. El redentor, el rebelde, el padre severo, el caudillo carismático. Bedoya encarna otra cosa, el administrador con principios. Eso genera confianza, pero no necesariamente fervor. Y la política, cuando vuelve a abrirse, se llena de fervores acumulados. El PPC, además, tiene que definirse en un tablero donde las alianzas son inevitables. El Centro Social Cristiano, por sí solo, no siempre alcanza masa crítica nacional. Bedoya lo sabe. Y aquí aparece una de sus facetas más discutidas. Su capacidad,
y su disposición a pactar. Pactar no como traición, sino como método. Pactar para construir mayorías, para influir, para evitar extremos. Pero cada pacto tiene un costo simbólico. Cada alianza puede ser leída como renuncia, y en un país desconfiado la lectura suele ser cruel. Durante los años de transición, Bedoya se convierte en una especie de referencia obligada para sectores empresariales, profesionales, de clases medias urbanas que temen el desorden y la radicalización, pero que tampoco quieren volver al viejo autoritarismo. Su discurso insiste en la institucionalidad, en la economía con responsabilidad social, en la necesidad de un Estado que funcione, sin convertirse en dueño de todo. Habla de orden, sí, pero no del orden del cuartel, del orden de la ley. Hay una escena repetida en la política peruana de esos años. Reuniones en las que se discute no solo quién será candidato, sino qué tipo de país se quiere reconstruir. Y Bedoya, con su tono de abogado, con su precisión, con su memoria de gestor municipal, suele llevar la conversación a lo concreto. Presupuesto, competencias, administración pública, reforma municipal, descentralización. Cosas que no encienden plazas, pero que sostienen países. Su obsesión por la municipalidad no desaparece. La ciudad sigue siendo su laboratorio mental. Si Lima podía ordenarse en algo, el Perú también. Esa es su fe laica. Pero la década militar dejó heridas y también dejó hábitos. El Estado se acostumbró a mandar sin negociar. La sociedad se acostumbró a desconfiar. Los partidos se acostumbraron a sobrevivir en condiciones adversas. Y cuando vuelve la democracia, vuelve con un peso encima. Expectativas enormes y recursos limitados. Bedoya, que ha pasado años construyendo partido, llega a la puerta de los 80 con una organización sólida para estándares peruanos y con un nombre reconocido, con una imagen de seriedad y al mismo tiempo con el desafío de traducir esa seriedad en mayoría nacional. En esos años, su figura se vuelve también la de un árbitro dentro de su propio espacio. El PPC no es un club de admiradores. Es un partido con tensiones internas, con ambiciones, con generaciones distintas. Bedoya ejerce liderazgo con una mezcla de autoridad moral y control organizativo. No es un caudillo folclórico, pero sí es un jefe político en el sentido clásico. Define líneas, decide alianzas, marca límites. Y eso, en un partido que quiere ser institucional, es otra paradoja. La institución necesita un fundador fuerte para nacer, pero luego necesita aprender a vivir sin él. Bedoya, sin quererlo, se vuelve indispensable. La prensa lo trata como el doctor Bedoya, una forma de subrayar su perfil profesional, su tono de abogado, su distancia de la demagogia. Esa etiqueta le sirve y le pesa. Le sirve porque lo diferencia en un país donde la política suele ser barro. Le pesa porque lo encierra en una imagen de élite, de formalidad, de Lima tradicional, incluso cuando su experiencia municipal lo había puesto frente a la Lima popular todos los días. Y mientras tanto el país se prepara para volver a votar, se siente en el aire. Se siente en los mítines que reaparecen, en los locales partidarios que vuelven a llenarse, en los afiches, en las discusiones familiares. La democracia regresa como una promesa de normalidad, pero la normalidad en el Perú siempre es frágil. Bedoya llega a ese umbral con algo que pocos tienen, una trayectoria que combina gestión real y construcción partidaria. No solo administró una ciudad, aprendió a administrar una organización política en tiempos sin elecciones. Eso es poder de largo plazo. Poder que no se mide en un solo día de votación, sino en la capacidad de sostener una identidad, de formar cuadros, de sobrevivir a la interrupción. Y ahí, en esa década de sombras institucionales, se termina de moldear el Bedoya que el Perú recordará durante décadas, no tanto el hombre que buscó el Ejecutivo, sino el fundador que insistió en que la política debía tener arquitectura, que un partido debía ser más que un nombre, que la democracia debía ser más que un calendario, que la ciudad, con sus calles, sus plazas, sus servicios, era el espejo más cruel y más honesto de lo que un país es capaz de hacer consigo mismo. Cuando el tablero nacional vuelve a colocarse sobre la mesa, Bedoya ya tiene piezas, tiene método, tiene doctrina, tiene una marca y también tiene un límite. Su apuesta por el orden institucional en un país que, cada cierto tiempo, parece enamorarse del atajo. Esa tensión no se resuelve en los 70, solo se acumula. Y se prepara para estallar, con votos, con alianzas y con desilusiones, en el inicio de la década siguiente. 1980 amanece con una luz distinta en Lima. No es que el cielo cambie de color, es que cambia el aire. Después de 12 años de gobierno militar, la ciudad vuelve a llenarse de símbolos civiles, banderas en balcones, locales partidarios, con puertas abiertas,
altoparlantes que escupen jingles, periódicos que recuperan el gusto por la pelea política. En las esquinas del centro, donde el tráfico se enreda como siempre, se habla otra vez de urnas, de Congreso, de presidente. Y en esa palabra, presidente, se concentra una ansiedad que no cabe en ningún mitin. La democracia regresa, sí, pero regresa a un país cansado, endeudado, con inflación, con instituciones que han pasado años sin practicar la rutina de la legalidad. Luis Bedoya Reyes llega a ese momento como llegan los hombres que han vivido demasiado tiempo preparando el terreno. Con la carpeta llena de planos, con el partido en pie, con una reputación de seriedad que se ha vuelto casi un personaje propio. El doctor Bedoya, el alcalde que había intentado ordenar Lima con obras y reglamentos, el fundador que había sostenido al PPC como se sostiene una casa en invierno, reforzando vigas, cuidando la estructura, evitando que el techo se venga abajo cuando sopla el viento. Pero la campaña presidencial no es una municipalidad, no es el expediente que se firma, la obra que se inaugura, el mercado que se ordena. Es otra cosa, es emoción, es miedo, es esperanza, es memoria. Y el Perú de 1980 tiene demasiada memoria acumulada. La frustración de los 60, el golpe del 68, la épica reformista de Velasco, el giro más gris de Morales Bermúdez, la constituyente del 78, la Constitución del 79, un país que ha sido laboratorio, campo de batalla ideológico, aula de reformas y al mismo tiempo escenario de precariedades que no se arreglan con discursos. En ese tablero reaparece Fernando Belaúnde Terry, el presidente derrocado en 1968, con el aura del civil interrumpido. Belaúnde no solo es un candidato, es un símbolo de retorno. Acción Popular se presenta como la continuidad democrática que fue cortada a la mitad. Y esa narrativa, en un país que quiere cerrar una herida, pesa como plomo. Bedoya compite contra eso. Compite contra un relato que no necesita demasiada explicación. Me sacaron, vuelvo. Es simple, es potente, es casi cinematográfico. Bedoya, en cambio, ofrece algo más complejo. Ofrece orden institucional, economía responsable, un Estado que funcione sin convertirse en dueño de la vida nacional, una política con doctrina social cristiana, con sensibilidad social pero sin revolución. Ofrece gestión, y la gestión por definición no es épica. La gestión es el trabajo que se nota cuando falta el agua, cuando la basura se acumula, cuando el transporte colapsa. La gestión es la promesa de que el país puede ser administrado como una ciudad, con prioridades, con presupuesto, con reglas claras. Suena razonable, suena adulto. Pero en campaña, lo razonable suele competir en desventaja contra lo simbólico. Hay algo casi físico en esa diferencia. Belaúnde es el arquitecto que habla de obras y de futuro con un tono de cruzada, con esa capacidad de convertir una carretera en destino nacional. Bedoya también habla de obras, pero lo hace como abogado y administrador, con cifras, con procedimientos, con la idea de que el Estado no puede ser un poema. Y el Perú en 1980 quiere poema y quiere pan, quiere emoción y quiere estabilidad, quiere que alguien le diga que todo va a estar bien, sin demasiadas cláusulas. La campaña de Bedoya tiene, además, el peso de una etiqueta que nunca se le despega del todo. Lima, Lima como centro, Lima como élite, Lima como formalidad. Aunque él haya conocido la Lima popular desde la alcaldía, aunque haya caminado barrios donde el polvo se mete en la garganta y la ciudad parece hecha de promesas incumplidas, su imagen pública sigue asociada a la capital tradicional, a los apellidos, a los colegios y a los clubes, a la política de traje y corbata. Y el Perú es más grande que Lima, siempre lo ha sido. En provincias, la política se mide con otros termómetros: cercanía, identidad regional, resentimientos históricos, desconfianza hacia el centralismo. Bedoya intenta tender puentes, pero el puente no se construye solo con doctrina. Se construye con redes, con presencia, con tiempo. Y el tiempo, aunque él lo haya trabajado durante la dictadura, no siempre alcanza para convertir un partido en sentimiento nacional. Aún así, el PPC llega a 1980 como una organización rara en el Perú. Relativamente disciplinada, con cuadros formados, con un discurso coherente. Bedoya ha insistido durante años en que un partido no puede ser un taxi que se toma en época electoral. Tiene que ser institución, tiene que tener memoria, tiene que tener gente que sepa gobernar. Y esa insistencia se nota en la campaña. Hay estructura, hay orden, hay un estilo. No es improvisación. Pero el país no está eligiendo solo un administrador, está eligiendo un cierre de ciclo.
Y Belaúnde encarna ese cierre con una facilidad que Bedoya no puede copiar. El resultado es claro, Bedoya no gana, no llega al Ejecutivo. Y ahí se instala una de esas ironías que la política peruana repite con crueldad. El hombre que más cree en la arquitectura institucional termina siendo recordado menos por conquistar el palacio y más por haber construido la casa donde otros vivirán. La derrota no lo borra, lo redefine, porque Bedoya no es de los que desaparecen después de una elección. No es un candidato de una sola temporada. Su poder no depende de un cargo. Depende de una red, de una tradición, de una capacidad de influir en el diseño del tablero, incluso cuando no mueve la pieza principal. Y en el Perú de los 80, ese tipo de poder, el poder de partido, el poder de alianza, el poder de arbitraje, se vuelve decisivo. Belaúnde vuelve al gobierno con un país difícil. La economía no se arregla con el retorno de la democracia. La deuda externa aprieta. La inflación muerde. El Estado, acostumbrado a mandar por decreto, tiene que reaprender a negociar con Congreso, con prensa, con oposición, y, como si eso fuera poco, el Perú entra en una pesadilla que cambiará la escala de todo. La violencia política. En 1980, en Chushi, Ayacucho, Sendero Luminoso inicia su guerra. Al principio muchos en Lima no entienden la magnitud. Parece un incendio lejos, un foco, un problema policial. Pero el fuego crece. Y cuando crece, cambia la conversación nacional. Ya no se discute solo presupuesto y reformas. Se discute vida o muerte, Estado o colapso, democracia o terror. En ese clima, Bedoya se convierte en una voz que insiste en el orden, pero ahora el orden tiene otra textura. Ya no es el orden del tránsito o del comercio ambulatorio, es el orden de la República frente a la violencia. Y ahí su discurso social cristiano, la defensa de la persona, la condena del totalitarismo, la idea de comunidad, encuentra un terreno duro, áspero, donde las palabras se ponen a prueba, porque la violencia obliga a decisiones que desgastan a cualquiera. ¿Cómo enfrentar al terrorismo sin destruir el Estado de Derecho? ¿Cómo mantener libertades sin abrir la puerta al caos? ¿Cómo evitar que el miedo se convierta en excusa para el autoritarismo? Bedoya, que había vivido el golpe del 68 como una ruptura intolerable, mira con recelo cualquier tentación de mano dura que se coma la legalidad, pero también entiende que el Estado no puede ser ingenuo. Esa tensión, defender la democracia sin debilitarla, atraviesa su papel público en los años siguientes, y lo coloca otra vez en un lugar incómodo, demasiado institucional para los que quieren respuestas rápidas, demasiado firme para los que creen que todo se resuelve con concesiones. ¿En el Perú ese lugar suele ser solitario? El PPC, mientras tanto, se mueve en un sistema que empieza a mostrar grietas. Los partidos tradicionales vuelven, sí, pero vuelven a un país que ha cambiado. La sociedad se ha urbanizado más, se ha informalizado más, se ha vuelto más desconfiada. La televisión gana poder. La política se vuelve más mediática y el partido, por más estructura que tenga, compite con un fenómeno que Bedoya conoce, pero no domina del todo: el carisma televisivo. La campaña como espectáculo, la simplificación del mensaje. Él es un hombre de argumentación, de matiz, de frase larga con subordinadas. La pantalla prefiere el golpe corto, la consigna, el gesto. Aún así, Bedoya no se retira. Se vuelve cada vez más un referente consultado, un hombre al que se llama para opinar, para mediar, para dar respaldo o para marcar distancia. Su autoridad no viene de un cargo, sino de una trayectoria. Alcalde que dejó huella, fundador que sostuvo un partido, opositor democrático. Durante el régimen militar, candidato presidencial que no ganó pero que no se desintegró. En un país donde muchos liderazgos son fugaces, esa continuidad se vuelve un capital y entonces llega 1985. Otra elección, otro giro. Alan García, joven, brillante, con una oratoria que electriza, gana la presidencia. El APRA vuelve al poder con una energía que parece arrasar con todo. El país, cansado de tecnicismos y de ajustes, se entrega a una promesa de grandeza y de justicia. Bedoya observa ese fenómeno con una mezcla de preocupación y escepticismo. No porque ignore la necesidad social, sino porque conoce el costo de las promesas sin respaldo fiscal, sin institucionalidad, sin límites. Él, que siempre ha creído en el Estado como administrador, ve venir el choque entre discurso y realidad. Los años de Alan García terminan en crisis económica profunda, hiperinflación, deterioro institucional, desgaste, y la violencia terrorista se intensifica. El Perú entra en una década donde la palabra normalidad parece un lujo. En ese contexto, el espacio político que Bedoya ayudó a construir, un centro social cristiano, institucionalista, de gestión, enfrenta un problema estructural.
El país se polariza entre desesperación y radicalidad, entre promesas maximalistas y respuestas autoritarias. El centro, en tiempos de incendio, suele ser acusado de tibio, y Bedoya, que nunca fue tibio en convicciones institucionales, carga con esa percepción injusta pero eficaz. La elección de 1990 es el golpe final a la vieja lógica partidaria. Mario Vargas Llosa encabeza una coalición liberal, el Fredemo, donde el PPC participa. Bedoya no es el candidato, pero su partido está ahí, en una apuesta que busca frenar el colapso económico con un programa de reformas duras. La campaña se vuelve un plebiscito emocional. Ajuste inevitable versus miedo al ajuste. Élites versus pueblo. Tecnocracia versus supervivencia. Y aparece Alberto Fujimori, outsider, con un discurso de cercanía, de rechazo a los políticos de siempre, gana. Y con esa victoria se abre un ciclo que reconfigura el país, y de paso arrincona aún más a los partidos tradicionales. Para Bedoya, Fujimori representa una paradoja peligrosa. Un hombre que llega por elecciones, pero que gobierna con lógica de atajo, y el atajo en el Perú tiene historia. En 1992, el autogolpe cierra el Congreso, interviene instituciones, concentra poder. Bedoya, que había vivido el 68 como trauma institucional, ve repetirse el patrón con otra estética. Ya no son tanques con discurso revolucionario. Es un presidente civil con respaldo militar y con una narrativa de eficacia. Otra vez la promesa de orden sin contrapesos. Otra vez la idea de que la democracia es un estorbo cuando el país está en crisis. En ese momento su figura adquiere un tono casi de testigo histórico. No es solo un político opinando. Es alguien que ha visto cómo se rompe el hilo institucional y cómo cuesta volver a tejerlo. Su voz insiste en la legalidad, en la necesidad de límites, en la importancia de los partidos. Pero el Perú de los 90, seducido por la eficacia aparente y agotado por el terror y la hiperinflación, escucha con atención selectiva. La gente quiere resultados, quiere seguridad, quiere estabilidad. Y Fujimori, con su estilo directo, con su control del aparato estatal, con su victoria sobre Sendero Luminoso tras la captura de Abimael Guzmán en 1992, acumula legitimidad. La institucionalidad queda otra vez como un lujo para después. El PPC, como muchos partidos, sufre en ese nuevo ecosistema. La política se personaliza, se fragmenta, se vuelve más volátil. Los cuadros formados ya no garantizan votos. La doctrina ya no garantiza identidad. Bedoya, que había apostado por la arquitectura institucional, ve cómo el país se acostumbra a vivir en construcciones improvisadas. Movimientos que nacen y mueren, alianzas efímeras, campañas sin partido. Y sin embargo, su nombre sigue funcionando como referencia moral para un sector que no se resigna a la política como espectáculo o como negocio. Ahí aparece el Bedoya de la madurez. Menos candidato, más consejero, menos protagonista de campaña, más guardián de una tradición. En entrevistas, en columnas, en conversaciones políticas, su estilo se mantiene. Argumenta, matiza, recuerda precedentes, cita principios. No es un hombre que se reinvente para gustar. Es un hombre que insiste. Y esa insistencia, en un país que cambia de humor con rapidez, lo convierte en una figura casi anacrónica, pero también necesaria. Alguien que recuerda que la política no empezó ayer, que los atajos tienen costo, que las instituciones no se improvisan. Su relación con Lima nunca desaparece. La ciudad sigue siendo su tablero mental. Lima de los 90 ya no es la Lima que él administró en los 60. Es una metrópoli desbordada, con conos convertidos en ciudades, con transporte caótico, con informalidad como sistema, con desigualdades visibles en cada avenida. Bedoya mira esa Lima, y aunque ya no gobierne, la interpreta como síntoma nacional. Un país que crece sin orden, que se expande sin planificación, que resuelve por la vía de hecho lo que el Estado no organiza. Y ahí su vieja obsesión municipal adquiere un tono casi filosófico. Si no se puede ordenar la ciudad, ¿cómo se ordena la república? En los años 2000, con la caída del régimen fujimorista y el retorno a una democracia más abierta, el sistema de partidos no se recompone como antes. Se fragmenta aún más. Aparecen nuevos liderazgos, nuevas siglas, nuevas coaliciones. El PPC conserva presencia sobre todo en Lima y participa en alianzas municipales y nacionales, pero el país ya no funciona con la lógica de los partidos fuertes del siglo XX. Bedoya, que había construido su poder en la idea de partido como institución, ve cómo el Perú entra en una era de política líquida, donde la lealtad es corta y la memoria electoral es frágil. Y sin embargo su figura no se disuelve, se convierte en archivo viviente.
en alguien que puede contar, con precisión de abogado, cómo se negociaban las cosas, cómo se construían acuerdos, cómo se pensaba. El Estado, cuando todavía se creía que el Estado podía planificar su longevidad, nacido en 1919, atravesando un siglo entero, lo vuelve testigo de casi todas las mutaciones del Perú moderno. Del país oligárquico al país de masas, del centralismo clásico a la metrópoli informal, de los partidos doctrinarios a los movimientos personalistas, de la política de plaza a la política de pantalla, hay un detalle que define su legado más que cualquier cargo. Bedoya nunca dejó de creer que la política debía tener forma, que debía tener reglas, que debía tener instituciones, esa fe que en los 60 se expresaba en obras municipales y en reglamentos, en los 80 se expresaba en defensa de la democracia, frente al terror, y en los 90 se expresaba en crítica a los atajos autoritarios, termina convirtiéndolo en algo que el Perú recuerda con una mezcla de respeto y distancia, un árbitro moral de una tradición, más que un ganador de elecciones. Porque ganar elecciones nacionales en el Perú exige muchas veces encarnar una emoción colectiva en el momento exacto. Bedoya encarnó otra cosa: continuidad, método, doctrina. Y eso construye poder de largo plazo, pero no siempre construye mayorías instantáneas. Su historia es la de un hombre que entendió la política como arquitectura. Se dibuja, se calcula, se sostiene con columnas. Y el Perú, tantas veces, ha preferido la carpa. Se arma rápido, se llena de gente, se cae con el primer viento fuerte. En sus últimos años, Bedoya aparece como una figura casi ceremonial, pero no vacía. Cuando habla desde una vida entera de política entendida como oficio, no como espectáculo. Oficio: conocer la ley, conocer el Estado, conocer la ciudad, conocer la negociación. Y esa palabra, oficio, es clave. Porque Bedoya fue, ante todo, un profesional de la política institucional, un hombre que creyó que el país podía administrarse con la misma seriedad con la que se administra una municipalidad. Con cuentas claras, con prioridades, con respeto por la norma. Muere en 2021, a los 102 años. Y su muerte tiene algo de cierre silencioso de época, no porque con él se vaya toda una tradición. Las tradiciones no mueren en un día, sino porque su biografía resume un tipo de político que se vuelve cada vez más raro. El que construye partido antes que candidatura, el que prefiere el reglamento al grito, el que cree que la ciudad es el espejo del país y que, si el espejo está roto, no se arregla con maquillaje. Al final Lima sigue ahí, inmensa, contradictoria, viva. Calles que cambian de nombre, avenidas que se llenan de autos, barrios que nacen donde antes había arena, la ciudad como tablero. Y sobre ese tablero, la huella de Bedoya no es un monumento único, sino una manera de pensar. La idea de que gobernar es ordenar sin aplastar, modernizar sin perder principios, pactar sin vender el alma, construir sin prometer milagros. Una idea difícil, a veces ingrata, pero persistente. Como esas líneas en un plano que, aunque el edificio cambie, siguen marcando dónde estaban las columnas.